Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este Facebook Live del Tribunal Supremo de Elecciones para la presentación del libro digital El Castillo Azul, ícono de un cambio de era, escrito por la historiadora y profesora universitaria Carolina Mora Chinchilla. Este libro es el primero de la serie Cultura y Democracia del sello editorial IFED-TSE. La obra es el resultado de la colaboración entre el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa en reconocimiento del valor histórico y arquitectónico de este inmueble que alberga actualmente a la presidencia del primer poder de la República. En la agenda del día de hoy tendremos las palabras del señor Hugo Picado, director del IFED, del señor Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, del señor Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, y finalmente un comentario a cargo de la autora de la obra, la historiadora Carolina Mora Chinchilla. Cedo la palabra a nuestros invitados e invitada. Hola, saludos cordiales. En nombre del Instituto de Formación y Estudios en Democracia IFED del Tribunal Supremo de Elecciones les doy la bienvenida. Hoy con ocasión de presentar así virtualmente el libro digital denominado El Castillo Azul, ícono de una nueva era, cuya autora es la señora Carolina Mora Chinchilla, quien es historiadora y es profesora universitaria. ¿Por qué el IFED realiza este tipo de publicaciones? Bueno, la ley electoral, el artículo 309 del Código Electoral, le encarga al IFED, entre otras cosas, promover investigaciones y publicaciones sobre democracia. Desde el punto de vista institucional, la democracia se puede estudiar desde 4 perspectivas, poniendo énfasis en primer lugar en las instituciones, es decir, en las normas, en los arreglos sociales, en los acuerdos que hacen operativa la democracia. Dentro de ese tipo de análisis entra, por supuesto, el análisis de tipo normativo y jurídico y la mayor parte de estudios politológicos. Segundo, la democracia puede ser estudiada poniendo énfasis en los actores, es decir, en aquellos agentes que interactúan en el contexto institucional, aquellos estudios sobre partidos políticos, sobre el papel de los medios de comunicación, sobre las personas de los gobernantes, etcétera, son un buen ejemplo de estas aproximaciones. En tercer lugar, la democracia puede estudiarse a partir de los contextos socioeconómicos, de las medidas internacionales, las relaciones internacionales, las oleadas de democratización, las oleadas de arreglos económicos, etc. Esa es una tercera perspectiva. La cuarta perspectiva es el análisis de la democracia y su relación con la cultura. Cultura y democracia es uno de los grandes temas desarrollados por las ciencias sociales a partir de los inicios del siglo XX y sobre todo a partir de la década de 1970. Es desde esa perspectiva que queremos, como Instituto de Formación y Estudios en Democracia, abrir una nueva línea de investigación mediante la publicación de una serie editorial que se denominará Cultura y Democracia, donde el énfasis será puesto en la relación de la democracia con elementos culturales que pueden incluir la música, la arquitectura, la pintura, la literatura y cualesquiera otras manifestaciones culturales que son importantes para entender a la democracia en sus 4 dimensiones descritas. Nos complace mucho que este primer número de la serie Cultura y Democracia dé cabida a una investigación sumamente amena y relevante
sobre un edificio de nuestra ciudad de San José que cuenta ya con 112 años de historia. De la mano de la pluma de la historiadora Mora Chinchilla, les invitamos a acercarse a este libro que, como toda la serie Cultura y Democracia, es un libro inserto en la filosofía Open Access, acceso abierto, así que pueden entrar a nuestra página web desde este momento, www.tse.go.cr, y aprovechar este libro de manera gratuita, disfrutar de él y aprender de él, así como de las otras publicaciones del Tribunal Supremo de Elecciones. Este libro, como parte inaugural de la serie Cultura y Democracia, lo que pretende también es aprovechar la capacidad instalada del Tribunal Supremo de Elecciones y de su Instituto de Formación y Estudios en Democracia en el ámbito editorial, donde ya tenemos alguna experiencia recorrida y no genera ningún costo presupuestario a la institución al tratarse de publicaciones digitales. Bienvenidas y bienvenidos, y que aprovechen esta lectura, no sin antes agradecer a la autora doña Carolina Mora Chinchilla y agradecer también a la Asamblea Legislativa que ha estado anuente a coeditar esta primera publicación. Saludos cordiales. Muy buenas tardes, estimado señor don Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, señor Hugo Picado, director general del IFED, señora Carolina Mora, autora e investigadora, señoras y señores. Hoy quisiera hacer extensivo el saludo a cada una de las personas que nos acompañan en esta presentación del libro El Castillo Azul, ícono de un cambio de era, obra de doña Carolina Mora y primer ejemplar de la serie Cultura y Democracia, que nos presenta el editorial del Instituto de Formación y Estudios en Democracia y el Tribunal Supremo de Elecciones. Este trabajo de investigación que nos presenta doña Carolina plasma una importante reseña de uno de los espacios más emblemáticos y significativos en la historia de nuestra ciudad capital y uno de los edificios con mayor valor arquitectónico y cultural, ubicado en el corazón de San José, el Castillo Azul, la sede de la Presidencia Legislativa de la República. El laborioso y dedicado trabajo de doña Carolina alrededor del emblemático edificio legislativo se transforma hoy en páginas físicas que nos llevan a recorrerlo desde sus inicios hasta el día de hoy y plantea atinadamente la necesidad de plantear propuestas que nos permitan conservarlo con el paso del tiempo como un recinto capitalino accesible, de viva memoria y reflexión, para que preserve nuestra historia como el personaje y testigo de la vida política, social y económica de Costa Rica. Hoy, doña Carolina, quisiéramos expresar nuevamente nuestro agradecimiento por su valioso aporte. Aprovecho para externarle también mis felicitaciones y buenos deseos a la editorial en la continuidad de sus futuros proyectos. Muchos éxitos y muchas gracias. Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen en el Facebook Live del Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy estamos ante una inusual forma de presentar una obra patrocinada por el Tribunal Supremo de Elecciones, su Instituto de Formación y Estudios en Democracia y la Asamblea Legislativa. Forma anormal de presentación impuesta por las condiciones de alerta sanitaria que el país vive. No por ello es una ocasión menos importante en donde damos a conocer una pionera y sesuda obra de Carolina Mora Chinchilla. Esta no solo encabeza la serie Cultura y Democracia, sino también que se inscribe dentro de una aspiración que tenemos algunos de que la hermosa y significativa edificación que es el Castillo Azul llegue a ser un centro cultural que conmemore el bicentenario de la República y que ojalá albergue un museo de la democracia
cogestionado por la Asamblea, el Tribunal y el Museo Nacional. Permítanme ahora presentar a su autora. Carolina Mora Chinchilla es bachiller y máster en Historia por la Universidad de Costa Rica. Profesora de la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Actualmente coordina esa sección y la Comisión de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de la misma escuela, donde también es directora de la revista Estudios. Es exdirectiva del Museo Nacional de Costa Rica y ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas y los libros Globalización y Democracia, América Latina en busca de una mejor representatividad política, Ventanas al pasado, fotografías de Federico Álvarez Feo en coautoría con Marcela Echandi y Los derechos humanos, multiculturalidad y ciudadanía en un mundo globalizado. Ahora le voy a pedir a Carolina que inicie su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a todas las personas que me están escuchando. Me complace muchísimo estar hoy aquí a actividades como esta, la presentación de un libro. La verdad nunca imaginé que se presentaría de esta manera, por lo que le agradezco mucho al personal del Tribunal Supremo de Elecciones que hizo posible esta conexión y a todas las personas involucradas en la edición y publicación de este libro con el que se inicia la serie Cultura y Democracia, por parte del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Gracias Hugo Picado, Ileana Aguilar y todo su equipo editorial. Por supuesto, un agradecimiento especial a la Asamblea Legislativa y a su presidente, don Carlos Ricardo Benavides, quien apoyó desde el primer momento la propuesta hecha por el Tribunal Supremo de Elecciones y coedita este libro. Mi agradecimiento a Luis Antonio Sobrado, por lo que voy a abrir en este momento un pequeño paréntesis y contar algunas anécdotas tras bambalinas. El libro se preparó y maduró en casa, es decir, en familia. Luis Antonio llegó contando que en una reunión hablaron del futuro del Castillo Azul y que estaban pensando qué destino darle a esta edificación, de la cual había poca literatura, específicamente de la historia de la casa, aunque desde el 2010 se había publicado el libro de Jesús Fernández, Los presidentes del Castillo Azul, y ante eso me instó a llenar ese vacío. Me di a la tarea de buscar información, había suficiente como para escribir algo más allá de un artículo, y la verdad fue algo apasionante. Pensar en todos aquellos momentos de la vida política de Costa Rica, en los que esta estructura había participado como testigo mudo, era realmente interesante. Comentamos muchas noches los avances, leyó y releyó el escrito, se entusiasmó tanto o más que yo con el tema y fue mi más férreo corrector de estilo, de forma y de fondo. Me hizo una primera prueba de lo que podría ser un libro digital, lo que al final nos llevó a otros rumbos que no es el momento de explicar, pero que nos han traído grandes alegrías. Copia de este primer borrador le fue entregada a don Carlos Ricardo Benavides. La otra parte de esta empresa corrió a cargo de Isabel, mi hija, a quien le agradezco las hermosas fotos que tomó una oscura tarde de invierno en que, como se podrá ver luego, el Castillo Azul lucía esplendoroso a finales de septiembre del 2019. Ahora sí, a lo que vinimos y nos convoca hoy, el Castillo Azul, ícono de un cambio de era. La promoción de valores democráticos tiene como parte de sus pilares el conocimiento de la cultura política. La cultura política y la historia son inseparables. No podemos pensar en lo que se tiene hoy sin observar lo que el pasado ha enseñado, ya sea positivo o negativo.
unir el devenir histórico de una residencia señorial, como lo fue el Castillo Azul, con la vida política costarricense del periodo 1914-1954, es parte de esa cultura tan necesaria para revalorar la democracia costarricense, y esto es lo que busco hacer en este libro en los 7 apartados de que consta. En 1908 se inició la construcción de esta emblemática mansión que hoy alberga el Directorio Legislativo. El terreno es de alrededor de 1.800 metros y era propiedad de Julia Soto, la esposa de Máximo Fernández. Sería la residencia de Máximo Fernández Alvarado, quien como presidente del Congreso por esos años, pretendía en 1910 llegar a la presidencia de la República por el Partido Republicano. Era miembro de una familia que ostentaba amplio poder político y económico. Pensada su construcción para ser casa presidencial, su diseño arquitectónico fue realizado en París y en Costa Rica la construyó el contratista Alfredo Andreoli. Fue una de las primeras construcciones en concreto armado. La casa en sí era un símbolo de poder. En el San José de principios del siglo XX, esta construcción debe haber causado gran admiración y de ahí su ostentoso nombre, Castillo Azul, lujosa residencia elegante de corte palaciego. En algún momento tuvo una torrecita azul, que no se sabe bien si se cayó con los sismos de 1924 o en 1932 con el Bellavistazo. Algunos dicen que por los cristales azules de su techito fue llamado Castillo Azul, otros que se llamó así por la bandera azul del Partido Republicano al que pertenecía Máximo Fernández. En fin, como dijo alguna vez don Francisco Antonio Pacheco, presidente de la Asamblea Legislativa del 2010 al 2014, ni es castillo ni es azul. Los avatares de la historia costarricense entre 1914 y 1954 pasan sin lugar a dudas por los muros de esta hermosa casa. Al finalizar la campaña política de 1914, en la que habían gastado fortunas incalculables hoy, Máximo Fernández decidió alquilarla al Estado y la casa fue ocupada por Alfredo González Flores a partir del 8 de mayo de 1914. Ahí luego vivieron otros 3 presidentes más, ninguno electo democráticamente. Luego fue vendida a un industrial peruano en 1921, Alex Gonzalo Perry Ramos, que no cumplió con los pagos y fue rematada y comprada nuevamente por Máximo Fernández. Y luego, entre 1922 y 1954, fue sede de la Embajada de los Estados Unidos. En esos 40 años, entre 1914 y 1954, nuestra nación pasa por una de las crisis del Estado liberal más difíciles. Crisis en lo político y en lo económico. Vio girar el polo hegemónico de Europa hacia Estados Unidos y la permanente presencia de esta potencia en el Caribe y cerca de nuestras 2 costas. Fueron 4 décadas en que el Castillo Azul fue protagonista de primer orden y como telón de fondo los intereses de Estados Unidos, a saber, Casa Presidencial de Alfredo González Flores, quien llegó al poder por un pacto y a quien le dan un golpe de Estado y se refugia en Estados Unidos. Luego el dictador Federico Tinoco, quien nunca fue reconocido como presidente de Costa Rica por Estados Unidos, la habitó en sus años de gobierno dictatorial. Tras su renuncia, se nombró a Juan Bautista Quirós, vetado por Estados Unidos, y se designa a Francisco Aguilar Barquero, propuesto por Estados Unidos.
Poco después de esos sucesos, este hermoso edificio aparece exhibiendo orgulloso la bandera de barras y estrellas en su legación. Desde ahí, entre 1922 y 1954, se dictó la política exterior de la potencia hacia Costa Rica, convirtiéndola nuevamente en un símbolo de poder de la potencia. En 1954, el doctor Carlos Manuel Gutiérrez Cañas la compró y cuidó con gran esmero hasta 1989, cuando la vendió a la Asamblea Legislativa, asegurándose de que no sería demolida para ampliar el edificio del primer poder de la República. Su valor patrimonial no se cuestionó nunca, él lo defendió. Primero, en 1976, fue declarada Monumento Nacional, lo que prohibía su demolición total o parcial, siempre y cuando el Estado la comprara en un término de 2 años. La compra no se realizó y el derecho de declaratoria de Monumento Nacional quedó sin efecto. Será hasta 1989 cuando, con la autorización de la Contraloría General de la República, la Asamblea Legislativa compra el Castillo Azul por un monto de 86 millones de colones, pagados con un cheque que endosó el ingeniero Allen Arias, entonces presidente de la Asamblea. Don Allen falleció hace pocos días. Entonces se inicia otro proceso para el Castillo Azul, en orden a convertir este edificio en patrimonio nacional, para lo cual se elaboró un extenso estudio técnico por parte del Ministerio de Cultura y Juventud en el 2014. Por decreto y conforme a la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, en diciembre del 2015, el Castillo Azul fue declarado e incorporado al Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica bajo la categoría de monumento. Este decreto consideró, entre otras cosas, que el edificio está ubicado dentro de un conglomerado arquitectónico, histórico y patrimonial rodeado de edificaciones de gran significado: la Asamblea Legislativa, la Casa Rosada, el antiguo Colegio de Sion, el Museo Nacional, el Parque Nacional, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Biblioteca Nacional, la Fábrica Nacional de Licores, hoy Ministerio de Cultura y Juventud, el Museo de Arte, la Estación al Atlántico, etc. Pero además de lo concerniente al tema urbano, también se fundamentó esta declaratoria en los hechos históricos de los cuales fue testigo el Castillo Azul. En primer lugar, Máximo Fernández, por más gastos de campaña que hizo, no obtuvo el porcentaje de votos necesarios para llegar a la primera magistratura. Esa vez se presentaron 3 candidatos. Además de Fernández, estaban participando Rafael Iglesias y Carlos Durán. La elección se definiría en el Congreso, como se acostumbraba, entre los diputados. Luego de hacer y deshacer alianzas, llegaron a un acuerdo de nombrar a Carlos Durán como presidente. En esa misma elección, él renunciaría y cedería a Alfredo González Flores, primer designado, o lo que es hoy el primer vicepresidente, el poder. Ricardo Jiménez, que era el presidente saliente, estuvo de acuerdo y González Flores subió al poder. Es en ese momento en que Máximo Fernández, que estaba con problemas económicos por los elevados costos de su campaña, alquila el Castillo Azul al Estado. Al presidente herediano González Flores le tocó lidiar con una terrible crisis económica, producto de la Primera Guerra Mundial, y propone varias reformas que no gustaron a quienes lo habían puesto en el poder. Así, el 27 de enero de 1917, con el control de los cuarteles en sus manos, Federico Tinoco, ministro de Guerra de González Flores,
le da un golpe de Estado. Nuevamente se burló el juego democrático. Federico Tinoco nunca fue reconocido como presidente de Costa Rica ante los Estados Unidos. La crisis, producto de la Primera Guerra Mundial, se acentuó aún más durante su gobierno y ante las críticas, la dictadura se endurece. Asesinatos, cárcel a todo el que se opusiera al régimen, arbitrariedades en general, generaron grandes manifestaciones y huelgas en su contra. Sin olvidar que desde Nicaragua los rebeldes luchaban contra el régimen de Tinoco, los revolucionarios del Zapuá. El inesperado asesinato de Joaquín Tinoco, su hermano y ministro de guerra, puso fin a estos 2 años de férrea dictadura cuyo poder fue ejercido desde el Castillo Azul. Con la renuncia de Federico Tinoco y su salida del país, el Congreso nombró al general Juan Bautista Quirós Segura, primer designado de Tinoco. No duró mucho en el Castillo Azul. Solo gobernó del 12 al 20 de agosto de 1919. Estados Unidos lo sintió muy cercano a Tinoco y bajo amenaza de un pronto desembarco de marinos, se exigió que entregara el poder a Francisco Aguilar Barquero. Aguilar Barquero asumió la presidencia y ocupó el Castillo Azul hasta el 8 de mayo de 1920. Él sería el último presidente en habitar el Castillo Azul. A partir de 1922, como les dije anteriormente, se convirtió en legación de los Estados Unidos hasta 1954. No dejo de pensar en lo que se habrá hecho y dicho ahí en esa legación de los Estados Unidos en 1948, en plena guerra civil e inicios de la Guerra Fría. Pero esa es otra historia. Aquí termino con lo político y vuelvo al principio, a la cultura. En el apartado 6 del libro, apelo a las investigaciones de algunos estudiosos sobre el significado de los museos en la actualidad y las grandes posibilidades de hacer de estos espacios verdaderos oasis culturales y democratizadores, muy lejos de aquellos museos llenos de artículos viejos y poco atractivos. Se busca hacer de ellos centros culturales. El conservar un inmueble hermoso como el Castillo Azul y, además de eso, ofrecerlo para el disfrute y difusión de la memoria de los principales actos políticos y legislativos de un país que se precia de ser una de las más antiguas y consolidadas democracias de América, es una necesidad imperiosa, un museo de la democracia. Y vean qué interesante. Según la etimología clásica, la palabra museo significa colina, lugar de las musas, y casualmente el Castillo Azul está ubicado en una colina que da hacia la avenida central o Rogelio Fernández Güell, mártir de la dictadura de Tinoco. Sería un centro cultural al servicio de la sociedad y de su desarrollo cívico y político, ágil y fresco, que brinde un diálogo abierto entre el pasado y el presente como homenaje a la población costarricense. Finalizo esta presentación con las palabras de Fernando Sabater, publicadas en el diario ABC el pasado 7 de abril. La cultura que el Estado tiene que defender y proteger es la cultura de la democracia. Y agrega, en un país que valora el PIB y no la cultura, el Producto Interior será cada vez más bruto. Muchas gracias. A continuación, se presentarán algunas de las imágenes que aparecen en el libro. La primera de ellas es una fotografía del Castillo Azul de 1920 y tiene la peculiaridad de que aparece la torrecita
de la que les hablé y que luego desapareció. La segunda figura es la vista del Castillo Azul que da hacia el este, hacia el antiguo Colegio de Sion. La tercera figura es una vista desde dentro hacia el Museo Nacional. La siguiente figura es el costado sur del Castillo Azul. Hay otras fotografías con las figuras de los políticos del momento que estamos reseñando y que ocuparon esta casa señorial. Este es Máximo Fernández, que fue candidato del Partido Republicano, político, presidente del Congreso durante el periodo de 1906 a 1910, por el Partido Republicano. La siguiente figura es la de Alfredo González Flores, quien ocupó el Castillo Azul entre 1914 y 1917, cuando le dan el golpe de Estado. La siguiente figura es la de Federico Tinoco Granados, quien estuvo los 2 años de su dictadura, más de 2 años de dictadura, en el Castillo Azul. Ahí vivió y se hablaba de grandes fiestas señoriales también en esta hermosa casa. Y la siguiente figura es la de Juan Bautista Quirós, que como les comenté, ocupó el poder muy brevemente del 12 al 20 de agosto de 1919 y fue vetado por los Estados Unidos. Y la última figura es la de Francisco Aguilar Barquero, el último presidente en ocupar el Castillo Azul. Gobernó hasta el 8 de mayo de 1920 y con el país en paz entrega el poder a don Julio Acosta, quien utilizará las oficinas de la actual Casa Amarilla como oficinas presidenciales. Muchísimas gracias por su atención y quedan cordialmente invitados a leer El Castillo Azul, ícono de un cambio de era. Buenas tardes. Agradecemos a las instituciones que hicieron posible esta obra y a su autora. Desde este momento, el libro digital se encuentra disponible en forma gratuita en los sitios web del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.